Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tener el tema el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular es aquello que comprende una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar la célula durante su crecimiento y también la división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en una etapa llamada interfase, que es la primera etapa que tenemos acá. Y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y también se prepara para una división celular que se dará más adelante. Claro que debe de cumplir algunas fases que vamos a ver dentro de un momento. Una vez terminada la etapa de la interfase, la célula entra en una mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, estas empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1 y también G2, S y M. La fase G1 es aquella en la cual la célula se prepara para su posterior división. Para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez que dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2. Cuando esta se condensa y se organiza el material genético y se prepara para la división celular, el siguiente paso es la fase M. Cuando tiene lugar la mitosis, es decir, que es cuando la célula se parte, ¿verdad? Las dos copias de su material genético, entran sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células de donde había solo una, ahora hay dos células. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Para comprender un poquito más acerca de este tema, vamos a reconocer las diferentes etapas por las cuales una célula, ¿verdad?, inicia este famoso ciclo celular. Y dentro de ellos tenemos como primera fase, es conocida la interfase. La interfase, esta está constituida, ¿verdad?, por el núcleo, por la membrana, y la célula se distingue en forma de cromatina. También la segunda etapa es la profase. ¿Qué es la profase? Son los cromosomas en cadena, ¿verdad? Y la membrana nuclear pues ya no es tan visible. Si se dan cuenta, aquí podemos observarla de una mejor manera, pero en la profase pues ya no es tan fácil distinguirla. También tenemos la metafase, que es cuando los cromosomas gruesos y enrollados se forman uno con dos cromáticas y se alinean en la planta o en la parte de la metafase. Si ustedes se dan cuenta, va variando la forma en cada una de sus diferentes fases de este ciclo celular. Primero podemos distinguirla muy bien en la interfase. En la profase pues ya es un poquito complicado poder visualizarla de una mejor manera, y aquí en la metafase pues ya va teniendo otra forma y nuestra célula va cambiando a este ciclo. Cuando entramos a la anafase, las glutaminas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia diferentes polos. Podemos observar, ¿verdad?, que ya hay dos polos acá y pues ya es bien marcada la separación de cada uno de ellos. También después de esta fase entramos a lo que es la telofase, que es cuando los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos, ¿verdad? De poder pues observar, la membrana nuclear se vuelve a formar y empieza a dividirse. Si ustedes se dan cuenta, pues podemos observar aquí en la telofase que ya están separándose y podemos ya casi visualizar, ¿verdad?, la nueva célula que está por formarse. Y cuando entramos a la citoquinesis, pues recordemos que en esta es la división de dos células hijas, la MP completa. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí hemos completado cada una de las diferentes etapas en este ciclo celular. Tenemos la primera, que es la interfase, que podemos visualizar pues
una sola célula. En la profase, donde ya vemos que empieza a ejercer o a haber un poco más de cambio o variación en su forma, entramos a la metafase y aquí empezamos a ver, ¿verdad? Que ya se empieza a distinguir, ya empieza a haber una pequeña separación ahí. En anafase, pues aquí ya tenemos, ¿verdad? Nuestros espacios ya más definidos, ya tenemos dos polos opuestos y podemos ver con más claridad la forma o la manera que se está dividiendo pues nuestra célula. Y la telofase, pues aquí ya está un poquito más separado, ¿verdad? Ya es poco lo que le hace falta para completar y así pues llegar a la citoquinesis, que es cuando ya tenemos dos células hijas. Recordemos que el ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos. Cada uno de estos diferentes fases o pasos, a esto le vamos a llamar acontecimientos o etapas, que tienen el lugar en la célula durante su crecimiento y durante la división de la misma. Una célula, recordemos que pasa la mayor parte del tiempo en la primera etapa, que es la interfase. Este es el mayor tiempo o la mayor etapa en la que pues puede pasar una célula. A esta también pues nosotros podemos decir, ¿verdad?, que la célula entra en la mitosis y completa su división. Cuando hablamos de mitosis, estamos hablando cuando ya se separa por completo la célula. También podemos decir que las células resultantes, que son las llamadas hijas, pues podemos llamarlas a ellas también así, empiezan sus respectivas etapas de interfase, ¿sí? Y el cual la célula en este sentido se duplica de tal manera para poder dar lugar a dos nuevas células. Después de que completan cada una de las diferentes etapas que hemos visto en esta oportunidad, recordemos que las células empiezan otra vez, cuando ya han sido separadas, empiezan otra vez la etapa de la interfase. Este es un ciclo, recordemos que es un ciclo, ¿verdad? Empieza, termina, es como un círculo, donde pues al terminar de completar la división, otra vez las células empiezan a formar nuevamente este ciclo celular e inician nuevamente por la interfase. Para hacer esto, pues se conoce, ¿verdad?, este procedimiento mediante el cual el ciclo celular tiene distintas fases. Recordemos que G1, ¿verdad?, es una de las primeras etapas o de las distintas fases que la célula va a atravesar para poder sufrir este cambio o esta división celular. Recordemos, muy importante, dentro del ciclo celular hay distintas fases. Una de ellas es la G1, tenemos la S, la G2 y M. La fase G1, recuerden que es aquella que da el lugar a dos nuevas células. Y podemos recordar, ¿verdad?, que una vez se dispone que disponga del ADN duplicado, hay una dotación extra completa de material genético. La célula entonces entrará al G2, cuando condensa y organiza todo el material genético y se prepara para su posterior división. Después, recordemos que el siguiente paso será la fase M, que es cuando tiene lugar la mitosis. Y podemos decir entonces que la célula reparte dos copias de su material genético. Si ustedes recuerdan, iniciamos acá con una sola célula en la primera fase, que es la interfase, pero terminamos o culminamos este ciclo celular con la citoquinesis, que es cuando ya tenemos la división de nuestra célula madre y tenemos dos nuevas células. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células. De donde había solo una, obtenemos dos. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Que así como iniciamos con una sola célula en la interfase y terminamos en la citoquinesis con dos células, quiere decir que estas dos células que tenemos acá van a iniciar todo el ciclo que ya pasamos, solo que será cada una de ellas. Ya no será una, sino que serán dos, y así se irán multiplicando las células. Mientras más multiplicación hay, más células vamos a ver en este proceso de ciclo celular.
Así que recuerden, es muy importante conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo, es importante que nosotros sepamos y los veo en la próxima.